En esta lección vamos a ver qué tipos de gráficos son usados en estadística. ¿Qué vamos a aprender? Pues los tipos de gráficas que se usan, su clasificación de acuerdo al tipo de variable, ya sea cualitativa o cuantitativa, la definición y la imagen que ejemplifica cada una de ellas. ¿Cuáles son los objetivos? Pues el objetivo, como lo hemos dicho desde unidad 1, es comunicar resultados de una investigación y tienen que ser de manera clara y concisa. Para esto, las gráficas nos ayudan en gran medida para lograr nuestros objetivos. Por eso es la importancia de que nosotros aprendamos a expresar esos resultados que ya analizamos con las tablas de frecuencias, pero ahora expresarlo con una gráfica y ver qué tipo de gráfica es la adecuada para cada uno de los datos. Usos de las gráficas. Es útil porque nos da una idea rápida de la situación en general. ¿Sí? Por eso la frase de una imagen vale más que 1000 palabras. Muchas veces las tablas son extensas o la información es mucha y nos podemos perder con tantos datos. Pero un gráfico es mucho más rápido de analizar y de poder sacar alguna conclusión. En los gráficos podemos tener máximos, podemos tener mínimos, podemos conocer sobre las variaciones de algún fenómeno y también de ahí determinar soluciones. ¿Cómo elegir el tipo de gráfico adecuado? Bueno, el tipo de gráfico que se debe ocupar depende de la naturaleza de los datos y el propósito de los mismos, ¿sí? Es por eso que vamos a ver cuáles corresponden a cada tipo, pero también se deja abierta la posibilidad al autor. Si ustedes lo quieren representar con algún tipo de gráfico para hacer su análisis, también queda abierta esa posibilidad. Tenemos entonces los gráficos de barras. Este se llama gráfico de histogramas y esa línea que se va ahí se le llama ojiva. Tenemos el polígono de frecuencias, que es la línea que está en color rojo, y nuevamente un histograma. Y el último tipo de gráficas son las gráficas de pastel, ¿sí? Son los 4 tipos principales de gráficas. ¿Cuáles son los tipos de variables? Pues nosotros sabemos que tenemos 2 variables, que son las cualitativas y las cuantitativas. ¿Cuáles son las variables cualitativas? Pues como vemos ahí en la foto, ¿sí? Dice que pueden representar una raza, una etnia, son aquellas que nos expresan cualidades de las personas o de sistemas a estudiar y los cuales no se pueden representar mediante un número, por ejemplo, el color de los ojos, el estado civil, la religión, la profesión, el sexo, etc. ¿Sí? Esas son las variables cualitativas. ¿Y cómo voy a expresar los resultados de estos análisis? Pues una de esas maneras es con una gráfica de barras. ¿Qué es una gráfica de barras? Es un gráfico formado por un conjunto de barras en el eje de las X y que nos indican las respuestas de las variables de estudio. En el eje de las Y tenemos, siempre vamos a tener la frecuencia, ¿sí? Entonces, en esta parte va a estar nuestra frecuencia. Puede ser que sea la frecuencia relativa o la frecuencia absoluta, que también es nombrada solamente como frecuencia. Dice, cada una de las barras representa una categoría y deben estar separadas entre ellas por espacios en blanco. Entonces, es una gráfica de barras. Este es otro tipo de gráficas que también son muy usados para cuando tenemos gráficos que digan datos cualitativos. Esto se llama ciclograma o diagrama de sectores, en donde vemos que la gráfica está dividida como si estuviera partida, ¿sí? En rebanadas. Y se está formada por un círculo subdividido en sectores por algunos de sus radios. Las superficies o áreas de las tales sectores deben ser proporcionales a la frecuencia, ¿sí? Entonces aquí tenemos 15%, 10%, 37% para representar nuestros datos. Aquí tenemos de este mismo tipo las gráficas de pastel, que son muy parecidas a las otras, pero aquí no están divididas, no están en pedazos separados, está todo el círculo junto. Y aquí nos dice
Más bien nos recomienda que estas gráficas no deben de usarse para mostrar relaciones entre categorías, porque no es muy fácil de analizar. Por ejemplo, a lo mejor un 30% y un 40% en una proporción de un círculo, pues, tal vez no lo notemos tanto. Por eso dice que para hacer comparaciones, las gráficas de barras son las mejores. Tampoco deben usarse para más de 5 categorías, como dice aquí. Elección de diputados federales. Inventen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partidos. Y analizar esto pues ya no es muy práctico, sobre todo, miren, aquí los pequeños fragmentos pues no se alcanzan a distinguir muy bien, entonces lo recomendable son hasta 5 categorías. ¿Para qué los vamos a utilizar? Pues se utilizan para representar variables cualitativas o categóricas. Y dice aquí que a preferencia son las nominales. ¿Para qué se usa? Pues se utiliza para mostrar la proporción que le corresponde a cada categoría. También tenemos que la suma debe de ser el 100%, no debe de excederse. Como hace un tiempo surgió en las noticias mucha controversia por una gráfica mostrada en esto de COVID, en donde la gráfica de pastel les daba como el 120%. Entonces, pues las personas que los hicieron, la verdad es que no tenían idea de lo que estaban haciendo. Entonces, no menos recuerda, si lo hacemos a manos, que usemos la frecuencia relativa acumulada porque ya vienen los porcentajes acumulados, digo los porcentajes representados y pues nos va a dar el 100%. Nos dice aquí que para las categorías con mayor proporción deben de ocupar los sitios prominentes en la gráfica. Aquí dice que cuando ustedes están viendo una gráfica de este estilo, su visión se va a centrar aquí en el punto inicial y la van a empezar a leer en esta forma, ¿sí? En sentido de las manecillas del reloj para capturar la atención del lector, ¿sí? Entonces, tienen que recordar que tiene que ir en este sentido de las manecillas del reloj. Nos hace otro tipo de recomendaciones. Dice actualmente, con el uso de los software, es muy fácil que se elaboren gráficas utilizando 3 dimensiones y cambiando la perspectiva, pero puede ser una mala idea. Por ejemplo, dice, ¿cuál es el sector más grande? Aquí, pues el amarillo, ¿no? O sea, como está ahí, sí parece que es la proporción más grande. Pero si rotamos la gráfica, dice ahora, ¿cuál es el más grande? Pues está el verde. Entonces, para no generar este tipo de confusiones, no se recomienda que usen gráficas de pastel en 3D, ¿sí? Entonces, no las usen en 3 dimensiones, porque las dos gráficas pueden mostrar resultados diferentes y su idea pues no va a quedar clara y su análisis pues tampoco, ¿sí? Vamos ahora a las variables cuantitativas. Como tenemos allí en las imágenes, por ejemplo, aquí puede ser el número de elementos de una manada, las temperaturas, el número de hijos. Entonces, estos se van a representar con números, ya sea continuos o discretos, peso, edad, temperatura, etcétera. ¿Sí? Son las variables cuantitativas. Para este tipo de gráficas, las que se recomiendan son los histogramas. ¿Qué es un histograma? Son rectángulos que se elevan sobre las bases del eje horizontal, con los centros en los puntos medios de los intervalos y la anchura es igual a la amplitud de los intervalos. Entonces la diferencia es que en las gráficas de barras ustedes podían representar dato por dato, ¿sí? Y aquí no, aquí les dice que es un intervalo de valores. Muchas veces también aquí se ocupan las marcas de clase, ¿sí? Entonces cuando tengan datos agrupados, por ejemplo, rangos de edades, pues por eso es el histograma, porque es todo un conjunto de valores, no uno solo. Vamos a ver más sobre los histogramas. Nos dice que nos sirven para representar una distribución, que es un tipo especial de gráfica de barras, en la cual la barra no va pegada a la otra, ¿sí? En las otras recuerden que hay un espacio, aquí no, aquí tienen que ir pegadas porque representan intervalos. Dice, cada barra representa un subconjunto de datos. ¿Qué nos muestra el histograma? Nos muestra la acumulación, la tendencia, la dispersión o la forma de distribución, que esto lo vamos a ver más en la unidad que sigue. Entonces vean cómo yo tengo aquí los datos concentrados. Por ejemplo, aquí, si yo le superpongo una curva, yo veo que la mayoría de mis datos quedan concentrados en el centro. Por ejemplo, si yo les pregunto su altura,
pues vamos a ver que la mayoría de la altura de ustedes va a coincidir con el promedio general de altura, tanto de hombres como de mujeres. Claro, va a haber los que estén más bajitos y en sus picos, pues los que sean muy altos. Pero yo aquí tendría un comportamiento en donde tiende hacia el centro. Aquí, por ejemplo, estos tienden a crecer. Entonces, los histogramas, por eso dice aquí que nos representan la distribución o la acumulación de mis valores. Es las diferencias entre gráficas de barras e histogramas representan distintas cosas. Dice que los datos se deben de agrupar en intervalos de igual tamaño y estos intervalos ya sabemos que se llaman clases y que yo los puedo elegir, ¿sí? Ya sea que, como nos recomiendan, que sean números impares, ¿sí? Pero dadas las circunstancias, pues también podrían tomar un número par, dependiendo del problema y lo que estén estudiando. Entonces, eso se usa en los histogramas, los intervalos y las marcas de clase. El polígono de frecuencias es otro tipo de gráfica que se puede complementar, es esa línea que se sobrepone, en donde se unen los centros de las barras en el eje X, es decir, las marcas de clase, y estas se van a prolongar hasta que se unan. A esto se le llama polígono de frecuencias. Y aquí tenemos una imagen que nos muestra este polígono de frecuencias. Dice que se construye sobre el histograma y se sitúan en los puntos en el centro de la línea superior de cada uno de los rectángulos. Entonces, por ejemplo, ahí, como les digo, también tiene una acumulación hacia el centro y dice que es el peso. En este caso está representando ahí el peso de personas. Vamos a ver qué más tipos de gráficos tenemos. Esta se llama ojiva y es muy similar al polígono de frecuencias. Solo que en lugar de usar la parte media de las barras, en su elaboración utilizaremos la parte inferior. ¿Sí? Entonces vean cómo en las ojivas lo que yo estoy representando o uniendo son los puntos extremos, es decir, los límites inferiores de cada intervalo, ¿sí? Por ejemplo. Aquí, este es el inferior del que sigue y así. Bueno, entonces dice que si unimos esas líneas, vamos a obtener una gráfica que se llama ojiva. Y también nos dice que para graficarla, vamos a utilizar solamente las frecuencias acumuladas. Vamos a borrar los dibujos para no tener muchos que no nos estorben. Bueno. Dice ahí que entonces es lo que tenemos que usar el vértice inferior izquierdo y los unimos con una línea hasta el vértice derecho del primer rectángulo. Aquí tenemos otra forma de una ojiva, ya sin el histograma, y aquí nos dice, como les había mencionado, son las gráficas que para su desarrollo yo voy a utilizar la columna de frecuencias acumuladas, ¿sí? Menores. ¿Ven que les decía que tomaba los límites inferiores respecto de cada clase? Entonces se dice, utiliza únicamente para frecuencias acumuladas, ya sea la frecuencia acumulada absoluta, la frecuencia acumulada relativa o la frecuencia acumulada porcentual. Cualquiera de ellas les va a servir para representar una ojiva. Entonces, ahorita vamos a practicar Excel. ¿Sí? Antes de irnos para Excel, les voy a decir de una vez qué es de tarea. Ok, entonces de esta parte vamos a tener una tarea que va a ser elaborar un resumen con los tipos de gráficas que usan en estadística y también que me digan cuáles son las diferencias entre gráficas de barras y los histogramas. Pero aparte de esa tarea, nosotros tenemos la tarea 2.3 en donde van a practicar las gráficas que estamos analizando. El primer problema nos dice que representen los datos de esta tabla en una de barras. ¿Sí? Entonces, vean, son datos cualitativos
Y ustedes tienen que ver en este caso cómo está el clima, más bien el tiempo. Y por ejemplo, soleado 12 días, con sol y nubes 9 días, nublado 5 días, con lluvia 4 días. Entonces ustedes me lo van a representar en una tabla de diagrama de barras. El problema número 2 me pide a mí dos gráficas. Dice la antigüedad de trabajo de un conjunto de docentes es la siguiente, según el Departamento de Recursos Humanos del CEBETIS número 2 en 2006. ¿Cómo se muestra en la siguiente tabla? Dice, con ella traza un histograma con polígono de frecuencias. Entonces, una de las gráficas va a ser histograma con polígono de frecuencias y en la otra va a ser una ojiva utilizando frecuencia acumulada. Aquí no les dice que la junten con el histograma, solo les pide la ojiva sola. ¿Sí? Entonces, este FA pues es frecuencia acumulada. Eso donde dice cantidad, pues no me dice que es la frecuencia, pero es la frecuencia. ¿Sí? O sea, no siempre en las tablas les va a poner la palabra frecuencia, pero ustedes tienen que saber interpretar esta parte. ¿Sí? Por ejemplo, de 3 a 5 años, pues son 5 personas. De 6 a 8 años son 6 personas, de 9 a 11 años 7 personas, de 12 a 14 años son 7 personas. Entonces no siempre va a venir la palabra frecuencia, pero ustedes tienen que saber interpretarla. Y el problema número 3, aquí nos pide una gráfica circular, ¿sí? Y nos dice que son las películas exhibidas en el DF según la nacionalidad en 1988, sin contar las de Estados Unidos. Entonces fueron mexicanas, alemanas, francesas, inglesas, italianas y de otros países. Esta fuente fue sacada de un anuario estadístico de 1990, entonces son datos reales. Y ahí les pide que ustedes hagan una gráfica circular. Sí, nuevamente aquí no dice la palabra frecuencia, pero yo sé que donde dice películas, pues esa es la frecuencia. Vamos entonces a ir a Excel para ver cómo van a generar cada uno de estos tipos de gráficos.